La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Hoy vamos a viajar hacia Guatemala, un lugar muy bello que hemos tocado muy poco. De hecho, como comencé con tantas leyendas de Costa Rica, casi no he tocado a Guatemala, Honduras, El Salvador, siento que no se pudo. Y bueno, este es capítulo 19, solo queda uno para terminar la temporada. Más adelante volveremos a Centroamérica y ya me centro en los demás países. Hoy vamos a hablar sobre una leyenda llamada Cabracán y los volcanes. Primero que todo, ¿quién o qué es Cabracán? Cabracán es un dios maya, así que por dicho vamos a tocar la mitología maya que me emociona siempre dejar migajitas de lo que se viene más adelante. Así que vamos con un poco de mitología maya. Pero ahora sí, ¿quién es Cabracán? Cabracán era el dios de las montañas y los terremotos en la mitología maya, hermano de Zipacna e hijo de Bukun Kakix y Chimalmat. Tuvo 6 hijos, de los cuales solamente uno sobrevivió, Chalivir. Él y su hermano Zipacna a menudo eran considerados demonios. Se decía que Cabracán, como sus parientes, eran muy arrogantes y violentos. Esa es la característica de Cabracán, que es el principal personaje de la historia de hoy. Entonces, ya sabemos quién es Cabracán. Para esto vamos a ir hacia los volcanes de Guatemala. Ahora sí, esta leyenda es directamente del libro Leyendas de Guatemala por Miguel Ángel Asturias, recopilado en 1930 salió el libro, según lo que leí. Vamos allá. 6 hombres poblaron la tierra de los árboles, los 3 que venían en el viento y los 3 que venían en el agua. Aunque no se veían más que 3, 3 estaban escondidos en el río y solo les veía los que venían en el viento cuando bajaban del monte a beber agua. 6 hombres poblaron la tierra de los árboles. Los 3 que venían en el viento correteaban de la libertad de las campiñas, sembradas de maravillas. Los 3 que venían en el agua se colgaban de las ramas de los árboles, copiados en el río a morder las frutas o a espantar los pájaros, que eran muchos y de todos colores. Los 3 que venían en el viento despertaban a la tierra, como los pájaros antes de que saliera el sol, y anochecido. Los 3 que venían en el agua se tendían con los peces en el fondo del río sobre las hierbas pálidas y elásticas, fingiendo gran fatiga, acostaban a la tierra antes de que cayera el sol. Los 3 que venían en el viento, como los pájaros, se alimentaban de las frutas. Los 3 que venían en el agua, como los peces, se alimentaban de las estrellas. Los 3 que venían en el viento pasaban la noche en los bosques, bajo las hojas de las culebras perdidizas, removían a instantes o en lo alto de las ramas, entre ardillas, pisotes, micos, micoleones, garrobos y mapaches. Y los 3 que venían en el agua, ocultos de la flor de las pozas o las madrigueras de lagartos, que libraban batallas como sueños o anclaban a dormir como piraguas. Y en los árboles que venían en el viento y pasaban en el agua, los 3 que venían en el viento, los 3 que venían en el agua, mitigaban el hambre sin separar los frutos buenos de los malos, porque los primeros hombres les fue dado comprender que no hay fruto malo. Todos son sangre de la tierra, dulcificadas o avinagradas, según el árbol que la tiene. Nido. Vio monte en un ave. Uno de los vientos volvió a ver a su compañero y le llamaron nido. Monte en un ave era el recuerdo de su madre y su padre. Vestía color de agua, llovida que mataron en el mar para ganar la tierra, de pupilas doradas que guardaban al fondo 2 crucecitas negras, olorosas a pescado femenino como dedo meñique. A su muerte ganaron la costa húmeda,
surgieron en el paisaje de la playa, que tenía cierta tonalidad en salmo, los chopos dispersos y lejanos del bosque, las montañas del río, que en el panorama del valle se iban quedando inmóvil, la tierra de los árboles. Avanzaron sin dificultad por aquella naturaleza costeña, fina como la luz de los diamantes, hasta la coronilla verde de los cabazos próximos, y al acercarse al río la primera vez, a mitigar la sed, vieron caer 3 hombres al agua. Nido calmó a sus compañeros, extraña plantas móviles que miraban sus retratos, en el río sin poder hablar. Son nuestras máscaras, tras ellas se ocultan nuestras caras. Son nuestros dobles, con ellos nos podemos disfrazar. Son nuestras madres, nuestro padre, monte en un ave, que matamos para ganar la tierra. Nuestro nahual, nuestro natal. La selva prolongaba el mar de la tierra firme, aire líquido y alino casi bajo las ramas, como transparencias azules, en el claroscuro de la superficie y verde de fruta de las profundas, como si se acabaran de retirar del mar que venía el agua, hecha luz de cada hoja, en cada bejuco, en cada reptil, en cada flor, en cada insecto. La selva continuaba hacia el volcán henchida, tupida, crecida, crepitante, con estéril fecundidad de víbora. Océano de hojas reventando, en rocas o anegando en pasto, donde las huellas de los plantigrados dibujaban mariposas y leucocitos del sol. Algo que se quebró en las nubes sacó a los 3 hombres de su deslumbramiento. 2 montañas movían los párpados a paso del río, la que llamaban Cabracán, montaña capacitada para tronchar una selva entre sus brazos y levantar una ciudad sobre sus hombros, escupió saliva de fuego hasta encender la tierra y la incendió. La que llamaban Huracán, montaña de nubes, subió al volcán a pelar el cráter con las uñas. El cielo, repentinamente nublado, detenido el día sin sol, amilanadas las aves, que escapaban por cientos de canastos. Apenas se oían los gritos de los 3 hombres que venían en el viento, indefensos como los árboles sobre la tierra tibia. En las tinieblas huían los monos, quedando de su fuga el eco perdido entre las ramas. Como exhalaciones pasaban los venados en grandes remolinos, se enredaban los coches de montes torpes con las pupilas cenicientas. Huían los coyotes, desnudando los dientes en las sombras al rozarse unos con otros. Qué largo escalofrío. Huían los camaleones, cambiando de color por el miedo, los tacuacines, las iguanas, los tepezcuintles, los conejos, los murciélagos, los sapos, los cangrejos, los cútetes, los taltuzas, los pisotes, los chinchintores, cuya sombra mata. Huían los cantines, seguidos de la víbora de cascabel, que con las culebras silbadoras y las cureadores dejaban a lo largo de la cordillera la impresión salvaje de una fuga en diligencia. El silbo penetrante uníase al ruido de los cascabeles y al chasquido de las cureadoras, que aquí y allá enterraban la cabeza, descargando latigazos para abrirse campo. Huían los camaleones, huían las dantas, huían los basiliscos, que en ese tiempo mataban con la mirada a los jaguares, follajes salpicados de sol, los pumas de peleambre dócil, los lagartos, los topos, las tortugas, los ratones, los zorrillos, los armados, los puercoespines, las moscas, las hormigas. Y a grandes saltos empezaron a huir las piedras, dando contra las ceibas, que caían como gallinas muertas, y a todo correr las aguas, llevando en la cima una gran sed blanca, perseguida por la sangre venenosa de la tierra, lava quemante que borraba las huellas de las patas de los venados, de los conejos, de los pumas, de los jaguares, de los coyotes, las huellas de los peces en el río hirviente, las huellas de las aves en el espacio que alumbraba un polvito de luz quemada, de ceniza de luz. En la visión del mar cayeron en las manos de la tierra mendiga ciega,
que no sabiendo que era estrella, por no quemarse, las apagó. Nido vio desaparecer a sus compañeros, arrebatados por el viento, y a sus dobles en el agua, arrebatados por el fuego, a través de maizales que caían en el cielo en los relámpagos, y cuando estuvo solo, vivió el símbolo. Dice el símbolo, hubo un siglo, un día que duró muchos siglos. Un día que fue todo mediodía, un día de cristal intacto, clarísimo, sin crepúsculo ni aurora. Nido le dio un corazón al final de este camino, y no continuó porque una golondrina pasó muy cerca para oír lo que decía, y en vano esperó desde la voz de su corazón renaciendo, en cambio a manera de otra voz en su alma, el deseo de andar hacia un país desconocido. Oyó que le llamaban al sinfín de un caminito pintado en el paisaje como el de un pan de culebra. Le llamaba una voz muy honda. Las arenas del camino, al pasar él, convertíanse en alas, y era de ver cómo a sus espaldas se alzaba al cielo un listón blanco, sin dejar huella en la tierra. Anduvo y anduvo. Adelante un repique circundó los espacios. Las campanas entre las nubes repetían su nombre. Nido, nido, nido. Los árboles se poblaron de nidos, y vio un santo, una azucena y un niño. Santo, flor y niño, la Trinidad lo recibía y oyó. Nido, quiero que me levantes un templo. La voz se deshizo como un manojo de rosas, sacudidas al viento y floreciendo azucenas en las manos de los santos y sonrisas en las bocas de los niños. Dulce regresó desde aquel país lejano, en medio de una nube de avalorio. El volcán apagaba sus entrañas. En su interior había llorado a cántaros la tierra, lágrimas recogidas en un lago. Y Nido, que era joven, después de un día que duró muchos siglos, volvió viejo, no quedándole tiempo sino para fundar un pueblo de 100 casitas alrededor de un templo. Fin. Espero que les haya gustado. Una historia larguita, pero en lo personal a mí me gustó mucho. Como siempre digo, las mitologías siento yo que se han basado en explicar un poco cómo se mueven los hilos del mundo. O muchas de estas historias están hechas para explicar cosas que pasan. En este caso, Cabracán es un volcán haciendo erupción, que Cabracán es el dios de los terremotos y las montañas, entonces es muy normal que también represente los volcanes. Y Huracán, que representa ese humo negro que sale del volcán, perdón. En sí es una historia que me gustó mucho. Cuando la leí, no sabía si meterla, pero creo que vale mucho la pena, está muy buena. Eh, si han llegado hasta acá, espero que le den mucho amor, sobre todo a la narración, espero que les haya gustado, los hermanos guatemaltecos y a los demás que vean este capitulazo. Eh, Capítulo 19, queda uno para terminar la temporada, como ya dije al inicio. Muchas gracias, la verdad he sentido que el podcast ha tenido un buen recibimiento. Y ya casi arranca la segunda temporada que me tiene emocionadísimo. Y aquí entre nos ya tengo varios guiones listos. Pero bueno, si les gustó, like y suscripción. Me pueden seguir en ebooks y también en Spotify. Recuerden, guarden estas historias. Bueno, guarden estas leyendas. Porque son las historias de nuestros pueblos. Nunca me he aprendido mi propio ending. Pero bueno, muchas gracias. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.